¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo ahora Global ATC para los que queráis hacer de controladores aéreos. Aquí tenemos este programita, este jueguito que es para simular que estamos controlando, estamos en torre, estamos controlando un aeropuerto y controlamos aviones que llegan, aviones que salen. Y bueno, este es un poquito, digamos, entre comillas, un poquito más realista, pero tampoco no tan realista. Ya os iré explicando un poco por qué. Y bueno, podéis poner aquí creo que se pueden poner todos los aeropuertos, si no voy mal. Pero bueno, el aeropuerto que queráis, y si lo conocéis, aquí vais poniendo las SID, las STAR. Tenéis que tener algo de conocimiento IFR. Podéis programar la cantidad de, bueno, aquí lo podéis decir, 14.000 aeropuertos, SID, STAR, procedimientos de aproximación. Lo que se trata es de ir guiando las aeronaves a que lleguen hasta el aeropuerto. Entonces por eso están la SID y la STAR. Hay que dirigirlas a este punto, hay que dirigirlas en altitud y velocidad. Y nada, que lleguen a buen puerto. Y los que salen, pues que se vayan. Una vez que han salido de nuestro espacio aéreo, pues ya terminó. En fin, ahora vamos a pasar al juego. Esto ha sido el tráiler. Y vamos a ver el precio que está ahora. Tiene un precio de 29,99. Si os interesa, lo ponéis lo añadís ¿cómo se diría? Bueno, seguir o añadirlo en la lista de deseados. Y cuando salga una oferta interesante, pues lo compráis si acaso. Y ahora iremos al juego y os lo explico con más tranquilidad. Bueno, aquí tenemos lo que es el programa. Lo tengo actualizado con los iRats. Si tenéis una suscripción de Navigraph, si no la tenéis, tampoco creo que pase nada. No pasa nada, solo puede cambiar a lo mejor el número de letra de alguna SID o STAR, pero bueno, no, o un número, no creo que cambie mucho más. Podemos ponerle clásico, hora punta o un escenario. Se puede hacer tipo multiplayer, haciendo de host o join. Vamos a poner escenario. No, esto no es. Vamos al Classic. Vale, voy a poner el aeropuerto que conozco, que sería el de Palma de Mallorca. Aquí podemos poner, si lo ponemos 100%, serán 100% llegadas, arrival. Si lo ponemos 100% en salidas, y si queremos un poco de todo o un porcentaje, esto lo podéis mover como queráis. El tráfico, el mínimo, pues podéis poner que sea 1, que queréis ahora controlar un poquito en plan más tranquilo. Y mira, no me quiero estresar, pues vamos a poner que y un máximo de 3. Y máximo de aviones, pues quiero controlar pues 3, que no haya más. A medida que vayáis cogiendo un poquito el truco, que ya empezáis a conocer, le vais añadiendo un poquito más. El pitch change, esto no me acuerdo qué era, lo tengo así por defecto en 3, está bajito. Y luego tenemos usar meteorología real, lo podéis despinchar, lo podéis poner aquí la velocidad del viento, las ráfagas y la visibilidad. O podemos poner meteorología real. La meteorología real, lo que más afecta es la dirección del viento. Tampoco hay tanto más. Vale, pues lo vamos a poner así. Palma de Mallorca, le doy a Start. Y enseguida vamos a poner pausa. Y vamos a poner, a ver, tenemos un viento
me viene totalmente del norte. Yo creo que favorece más la pista 06. ¿Vale? Esto la 06 izquierda, 06 derecha. Entonces todas las aeronaves van a llegar por la 06 izquierda. Si sabemos el procedimiento del aeropuerto, sabemos que, sobre todo el de Palma, llegan por la 06 izquierda y salen por la y hacen la salida por la 06 derecha. Entonces lo que podemos hacer, luego initial climb, vamos a poner que sea 6000. El go around, yo que sé, le ponemos 4000. A ver, si sabéis todos los datos del aeropuerto, los procedimientos de ese aeropuerto, les ponéis el real y os quitáis de historias. Vamos a poner aquí, vamos a buscar la All Stars pista 06 izquierda. Entonces le ponemos, marcamos esta. Vale, aquí nos sale ya todas las llegadas que van a llegar a la 06 izquierda. Y todas las seats de la 06 derecha sería. Vamos a buscarla. Aquí está. Todas las seats de la runway 06 derecha. Aquí. Pero no acaba aquí la cosa. Vamos ahora a las aproximaciones. Vamos más para abajo. Y todo esto que pone APR, APPR, y hay que buscar el número de pista. Pues que vaya la 06 izquierda, aproximación por Andratx. A ver si hay alguna que ponga todas, pero no creo, ¿eh? Aquí me parece que selecciona. Hay que seleccionar cada una por una. Vale, Andratx 06 izquierda. Vamos a seleccionar esta. Capdepera 06 izquierda. My Juliet Victor 06 izquierda. Vamos a ver si hay más. Vale, aquí tenemos la ILS Yankee izquierda, Capdepera y My Juliet Victor. La Zulu, pero esto sería la que esté en vigor. Como no lo sabemos, vamos a marcarlas todas. Luego aquí tenemos otra, aproximación 06 izquierda. Y si solo queremos la ILS Zulu, solo marcamos la ILS Zulu. Y bueno, me dejo alguna más. Ah, no, estas son la 06 derecha, no, nada. La izquierda, creo que ya están todas. Vale, una vez hecho esto, le damos a continuar. Simulación, velocidad 1. Si lo queréis más rápido, lo avanzáis un poquito más rápido. Le damos a continuar. Vale, y aquí ya tenemos una llegada que nos lleva. Vale, ¿qué hacemos con este? Lo marcamos aquí, hacemos un clic, va a 300 nudos, lleva una altitud de 18.000 pies, le indicamos que baje la velocidad, vamos a que baje a 240 y que descienda a 7.000 pies, por ejemplo. Entonces, este avión, que aquí te dice el modelo que es un 737-800 y aquí te pone la compañía, el número de vuelo y va directo a este punto, va a Impus. Aquí tiene que estar a 25.000 pies. Bueno,
Vale, entonces se trata de ir dirigiendo. Lo que queréis que vaya un poquito más rápido, que vaya un poquito más rápido, que se os hace muy aburrido. Entonces, venga, le damos un poquito más rápido. New arrival. Vale, ahora llega otro. Vamos a ponerle simulación 1. Y aquí este otro que va hasta Pollensa. Aquí tenemos máximo 7000, ¿vale? Entonces, que descienda 240, descienda a 7000 pies. Y bueno, sería esto, sería dirigirlos y procurar que los tráficos cuando vayan llegando que no colisionen entre ellos. Les podéis mandar cualquier orden. Aparte de esto, ellos se meten por aquí, por la SID, pero si no les dais ninguna instrucción, ellos van a hacer una espera en algún punto. Cuando lleguen a algún punto van a hacer una espera y van a estar dando vueltas hasta que les deis instrucciones. O también, en el caso, ahora este por ejemplo, aquí tenemos more, podemos ponerle entra en holding, que haga un holding, eso quiere decir una espera, ¿vale? Entonces lo que hace sería en el siguiente punto va a hacer una rotación, no sé si en este o en este, va a hacer rotaciones a esperar por si tenéis una congestión de tráfico. Entonces, New departure. vale, tenemos una salida ahora, ¿vale? Un 737-800 directo, este va directo a Cap de Pera, ¿vale? Esto está, a ver, ¿dónde lo diré? Esto es este punto de aquí, ¿vale? Entonces, le decimos line up, que se alinea en la pista, y le podemos decir ya directamente que take off, ¿vale? Entonces que salga, una vez alineado, que salga, ya tiene pista libre. Vale, él lo que hará será coger por aquí, lo podemos marcar, oye, este ha salido por la pista 06, este aquí me he colado yo, bueno, no sé qué he hecho, pero bueno, que lo suyo es que saliese por la pista 06 derecha, pero bueno, me ha salido por la izquierda. Vale, este avión ahora irá cogiendo carrerilla. A ver, pistas. Vale, aquí está, vale. Aquí lo había hecho mal. Vamos aquí a runways y seleccionar pista de salida. Le ponemos, marcamos la 06 derecha. La de llegada, pista 06 izquierda. Vale, ya está. Esto no lo había hecho bien yo, ¿vale? Aquí se me había olvidado. Bueno, le damos un pase y ya los siguientes me saldrán por la 06 derecha, como toca. Bueno, si esto vamos acelerándolo. Este ya coge altitud, va cogiendo altitud. Y una vez que está en el aire, tiene su nivel de transición. Veis que está en 6000 pies. Entonces le autorizamos un nivel de vuelo de crucero y que suba al máximo. Entonces ya libre, que vaya libre y que se vaya. Él, en teoría, tiene que salir por aquí, irse por aquí hasta Cap de Pera, hasta Charlie Delta Papa. Vale, aquí tenemos la información. Departure runways 06 derecha, arrivals runway 06 izquierda. Me pone viento cero. Bueno, realmente aquí ahora estaba haciendo viento. Esto de que sea cero, que venga de aquí puede ser, del norte sí, pero viento cero no. Y buena visibilidad sí, puede ser, pero ya no nos afecta aquí, el QNH no nos lo pone, ni temperatura ni nada. Bueno, aquí solo es el viento
y poca cosa más. Voy a ver si podemos hacer llegar uno de estos aviones y yo luego ya cerraría el vídeo, lo daría por terminado. Incluso los aviones le podéis decir, orientarles, pues que mira, y ves directo hasta este punto. Desde presente posición ves hasta este punto. Entonces el avión cogerá y se irá directamente, sin pasar por aquí, irá directo a esta Evoli. Eso lo podéis gestionar como queráis. Este lo tenemos a 7000 pies, este también 7000 pies. A ver aquí, ¿cuál es la máximo? 7000, vale. Aquí tenéis las altitudes, en cada punto. Vale, aquí tenemos la Serra de Tramuntana, entonces aquí no los podemos hacer descender mucho. Aquí tenemos, a ver si se ve, sale borroso. Y poquito a poco, claro, que aquí he puesto todas las aproximaciones. Si voy quitando voy quitando, se verá más claro. Y dejo, por si acaso, la Zulu. Esta también la quito. Y dejo solo las aproximaciones Zulu, ¿vale? Ahora sí, aquí 1800 parece que pone. Y esta no se ve bien. No sé si pone 5000. Aquí 1900. 1900. A ver, este por dónde va. Este ya le hemos dado carta libre. En teoría, cuando llegue hasta este punto, ya, bueno, tirará hasta donde se tenga que ir. Esta salida se va a Charlie Delta Papa 2 Lima, directo Candepera, pero no me pone hacia dónde. Bueno, ahora lo sabremos. Vale, mira, ahora me hace aquí una espera, no le he vuelto a decir nada más y me está haciendo aquí una espera. Y este viene por aquí. Aquí tenemos un problema. Vamos a hacerle un cambio de nivel a este, que ascienda 9000 pies. Este que me ascienda 9000, que no se vayan a cruzar, que no haya colisión ahí. Vale, como le he puesto que vaya directo hasta este punto, se habrá esperado aquí y le tenía que haber seguido diciendo voy directo hasta Andrach. Vale, vamos a hacerle que vaya directo hasta Andrach. Leaving your sector. Vale, procedimiento directo hasta este punto, ¿vale? Y el otro, a ver, ¿dónde está? Ah, vale, aquí tenemos otra llegada. Vale, aquí le he dado sin querer. Y se desvía de su ruta. Vale, nada, le hacemos que vaya, descienda a 240, descienda a 9000, por ejemplo. Vamos a ver a qué altitud, por dónde viene. Este venía de aquí, entonces vendrá por aquí. Puerto Colón, aquí no hay restricción de altitud. Aquí 3000, unos 3000 pies, no sé. Vale, por ahí. Pues que descienda a 3000. Vamos a ver este otro.
y este directo hasta aquí. A ver, esto es para pasar un poquito el rato. Vale, que descienda 6000 pies. Aquí este es un 320. Vale, vamos a decir que vaya reduciendo velocidad a 180 nudos. Aquí, que reduzca velocidad también 180. Y aquí nos va diciendo los que han aterrizado, las salidas. Ya tenemos uno, que es el que antes ha salido. Y este, una vez que ya está por aquí, pues mira, ya le decimos que vaya directamente a este punto. Vale, y entonces ahora ya que está más o menos bien, ahí lo ponemos ahí que vaya a approach ILS. Vale, entonces ya le damos autorización para que busque el localizador. Esto vendría a ser ahora palma aproximación y luego contacta con torre en el momento cuando está en tramo final. Pero aquí lo hacemos todo. Vale, y le autorizamos clear to land. Vale, este otro que ya se está acercando a este punto, vamos a decirle que vaya a este otro punto y que descienda a 2000. Ahí. Bueno, aquí a este no le he puesto que reduzca velocidad, pero bueno, ya la irá reduciendo él. Vale, este a ver si engancha el ILS y nos aterriza bien, sin problemas. Vamos a ver este lleva velocidad de 180, 2000 que le hemos puesto y está ya casi llegando a la altitud deseada. Y este ya va disminuyendo la velocidad. A ver si lo engancha bien. Si lo engancha bien, nos va a aterrizar perfecto. Si no ha cogido bien el ILS, va a hacer una frustrada. Vale, aquí nos llega este. Entonces este ya le vamos a poner que vaya directo hasta este punto. Vale, que vaya siguiendo la otra aeronave que tiene enfrente. Si no estáis muy acostumbrados, mejor con poco tráfico, y si queréis un aeropuerto un poco más pequeño que este. Y luego a medida que vais aprendiendo un poquito más, ya le ponéis un poquito más de dificultad. Vale, vamos a ponerle que ya vaya directo al ILS. Vale, este parece que ha enganchado bien el ILS. Y este vamos a ponerle clear to land. Yo creo que llevan una buena separación. Vale, vamos a ver si estos dos llegan bien y cierro el vídeo. Vale, este está llegando y este está a punto de enganchar el localizador. Y bueno, todos los tráficos se van poniendo aquí en esta columna de aquí. Este está a punto ya de tocar tierra. Y este también parece que va a ir bien. Esto lo podéis mover, para tenerlos todo bien controladito. Y este, vale, parece que va bien. Vamos, este juego es para pasar un ratillo. Llevo 23 minutos, 23 minutos aquí. Pero vamos, te puedes tirar todo el tiempo que quieras para pasar el ratillo. Vale, este que ya ha llegado.
Ahora me dirá algo si ha llegado bien. Vacating runway. Vale, listo. Y luego tenemos otro para salir. Vamos a ver, que ya este paso. Bueno, también le puedo decir line up, take off y ya no lo voy a dirigir. Y take off, vale, que salga por la pista 06 derecha. Este va a llegar, ¿veis? Ahora este va a salir por la pista 06 de derecha. Y este llegará por la 06 izquierda. Vale, así no hay peligro de colisión. Unos salen por aquí y otros llegan por aquí. Lo complicado viene cuando es una pista que en todas las llegadas y las salidas utilizan la misma pista. Entonces hay que controlar bien que no haya ninguna colisión. Vale, pues este otro está a punto de tocar tierra. Vale, este se va. Y este llega. Vale, esperaré que me lo confirme que ya ha llegado. New departure. Vale, pues ya ha llegado. Ya lo dejamos por aquí. Voy a dar pausa. Y luego hay otro juego. Vale, luego está este otro juego que es Endless ATC. Vale, este también es de control aéreo, pero este ya no es tan como el otro. Aquí ya no hay ni City ni Star, así como este empieza con poco tráfico y así como vas jugando van aumentando la dificultad. Entonces llega a ser un momento que es más estresante. Aquí os pongo en pantalla completa que lo veáis. Aquí todos los vuelos como van llegando, y esto es un aeropuerto que ya tiene bastantes pistas. Y bueno, aquí les vais dirigiendo a todos cómo van, por dónde ir, a qué nivel de vuelo y todo eso, y que no choquen. Este es un poquito más barato. Este cuesta 7,79. Y si lo encontráis más barato o en el rebajado, pues mejor que mejor. Pero bueno, mira, reseñas de usuarios muy positivas. Y bueno, es muy sencillo. Tanto uno como el otro no precisan de mucha máquina. No necesitan mucho rendimiento. Vamos, para pasar un ratillo. Pues nada, hasta aquí este vídeo, espero que os guste. Un día haré uno con Global ATC con tráfico real, con voces de tráfico real, que será más inmersivo. A ver si encuentro la emisora que esté funcionando. Venga, hasta otra, chao.